no recordaba muchas cosas de mi infancia. Siempre había pensado que era normal que las personas no recordaban muchas cosas conforme van creciendo. Cuando ven las fotografías, vagamente saben que hicieron una cosa u otra. Pero conforme fui creciendo me di cuenta de que no es así. Hay gente que me ha dicho que recuerda cuando tenía 5 o 6 años. Yo no recordaba nada antes de los 8 años y no sabía por qué. Nunca me imaginé que fuera a causa de algún trauma. Lo averigüé de la peor manera. Nunca he sido muy normal, siempre he tenido ansiedad, siempre recuerdo mis momentos de angustia, de la cual nunca supe el motivo. Cuando ya llegué a la universidad las cosas empeoraron, yo me enfermé, comencé a sentirme cada día más mal, hasta que me dijeron que tenía insuficiencia renal. A estas alturas me parece increíble aquella tarde que pasé junto a Nati, mi amiga de la universidad, la que me ha ayudado mucho hasta hoy, a la que agradezco se involucrara para intentar salvarme de aquella bestia sobrenatural que me reclama. Juntos en una tarde de una sesión de péndulo, vimos el fantasma de mi abuela María, y hasta la fecha, creo que estábamos drogados o locos. Lo que sí creo, es que mi abuela se transformó, o era una especie de entidad oscura. Un día, platicando con mis amigos de la escuela, terminé muy dolido, me puse a llorar porque era demasiado lo que estaba pasando en mi vida. Todos estaban pasmados, no sabían qué decirme o cómo ayudarme. Comenzaron las clases y cada uno se fue a su salón, pero Nati se quedó a mi lado. Me consolaba, me decía que todo iba a estar bien, que si yo quería, ella podría ayudarme. Ya estando desesperado accedí, sin pensar nada más. No tenía la menor idea de qué era lo que ella podía hacer para ayudarme. Estábamos estudiando ingeniería, éramos de la misma edad y ella trabajaba en un restaurante de mesera por la tarde. Imposible pudiera ayudarme, o eso pensaba, ya que ella no era doctora o terapeuta o algo así. Nos despedimos de todos los demás, y me dijo que íbamos para su casa, que avisara en mi casa para que no se preocuparan porque me iba a quedar a dormir con ella. Su propuesta se me hizo rara, hasta pensé si quería hacer algo conmigo, por así decirlo, aparte de hablar. Pero yo solo me dejé conducir, total, lo que pasara no me iba a desagradar. Llegamos a su casa, dejó sus cosas en su recámara, me dijo que como era martes no teníamos que preocuparnos por la hora, que no iba a trabajar ese día. Ella vivía en una casona vieja adaptada para que hubiera muchos cuartos individuales, que eran como pequeños departamentos para estudiantes. Estaba sobre la avenida Juárez, justo en el corazón de la ciudad. Era un lugar pequeño, pero bien iluminado, ventilado, agradable a la vista. Todo estaba en su lugar, la ropa, los zapatos, sus libros, era admirable como tenía todo muy limpio, era muy armonioso, todo en colores claros. Me gustó mucho el gran espejo redondo que tenía decorando el lugar de la sala, también se veía cómodo el montón de cojines que servían como asientos alrededor de una mesa baja. Me ofreció agua, también me preguntó si quería algo de comer, pero yo no quería nada. Me sentía muy estresado, a la expectativa, aunque también estaba destrozado, tenía años sin llorar así. Ya me estaba arrepintiendo de hacerlo frente a mi grupo de amigos y en la escuela. Sabrá quién me vio así de mal ese día. Estaba calmándome para poder hilar conversación, ya que en todo el trayecto a su casa no cruzamos palabra, cuando Nati me preguntó si creía en cosas paranormales. Le dije que no creía en nada de eso, y ella me dijo que era normal. Después se sentó a mi lado, me tocó el hombro y me dijo, yo puedo ayudarte con lo que traes pegado, tienes una entidad que te está drenando la vida. Inmediatamente me espanté. ¿De qué estaba hablando? Pero yo la conocía bien, teníamos 2 años tomando clases juntos en la facultad, ella nunca dio indicios de ser mentirosa. Ella me pidió que confiara, que intentáramos hacer una terapia de péndulo y que, si en algún momento me sentía incómodo o mal, podíamos parar, ver una película o divertirnos, olvidaríamos la situación paranormal.
Lo que pretendía era ayudarme o al menos dejarme pasar un buen rato para olvidarme un poco de todo lo que me estaba pasando. Accedí a hacer lo del péndulo, no esperaba que funcionara. Para mí las cosas de energías o paranormales eran cuentos de gente que no conocía cómo funcionaba la física. Más incrédulo que otra cosa, me dejé conducir en aquello, me dejé llevar por las instrucciones de mi compañera. Nati quitó todo lo que pudiera estorbar, unas macetitas que tenía y el tapete de su gata, luego nos acomodamos lado a lado mirando hacia la pequeña mesa, estábamos sentados en el suelo. Sacó un pañuelo rojo, en ellos podía ver unos símbolos, como un pentagrama, una pirámide y un ojo. Lo colocó al centro de la mesa, sacó un péndulo de una bolsita de terciopelo morado, lo anudó a su dedo índice, luego me dio las indicaciones para comenzar. Me dijo que me pusiera cómodo, sentado, recostado o como me sintiera mejor, pero que colocara mi mano izquierda sobre su mano derecha, que sostenía el péndulo sobre el pañuelo rojo. Tras eso me pidió que cerrara los ojos y concentrara mi energía, que tenía que pensar en agua o luz que fluía desde mi mano hasta su mano, hasta llegar al péndulo, que así nos íbamos a quedar unos minutos hasta que el péndulo estuviera cargado de energía para poder comenzar a preguntar. Increíblemente, pude visualizar lo que me estaba pidiendo, imaginaba la luz pasando por mis dedos, por su mano, y finalmente veía en mi imaginación la concentración en el péndulo, pero también lo sentía brillar. Era una sensación muy rara, como de adrenalina, aunque también sentía el miedo de lo que podría pasar. De pronto escuché crujir algo y abrir los ojos. Nati me dijo que no me desconcentrara, pero vi cómo estaba quebrada una de las macetas que adornaban su sala. Le reclamé que dejara de asustarme, pero ella me dijo que no pensara en eso, que ya era momento de comenzar a preguntar. Tragué saliva cuando escuché como decía una especie de oración esotérica, hablaba de vientos, de protecciones universales y no sé qué más. Así comenzó la primera pregunta. ¿Podemos conocer los secretos en la mente de Julio? Sentí pánico al escuchar mi nombre. El péndulo comenzó a moverse en círculos y Nati me dijo que eso era una respuesta positiva, que cuando viera que oscilara de un lado a otro la piedra era una respuesta negativa, que si dejaba de moverse era algo que no tenía que conocer, pero que si seguía el movimiento en círculos, siempre era una respuesta afirmativa. Estaba incrédulo, pero el péndulo comenzó a moverse solo, jamás sentí que el brazo de ella se moviera de forma que pudiera ser ella misma la que fingía estas respuestas. Hice algunas preguntas de las que solamente yo conocía la respuesta, cosas como si era en realidad negro el color de cabello de mi madre, o si el nombre de mi perro era Pepi. Sorprendentemente, todo era correcto, y yo sentía un hormigueo que me recorría todo el cuerpo. Después Nati tomó el rumbo de las preguntas y preguntó si la enfermedad de mí era sobrenatural. El péndulo dijo que sí, y la luz de techo comenzó a tintinear como si se bajara la energía. Yo me encogía por una fuerza que no entendía, ni respaldaba, estaba pesando poco a poco más. Ella me dio una mirada de terror, pero no me dijo nada, y yo tampoco le estaba diciendo que me sentía pesado. Luego preguntó si eso tenía que ver con una deuda de familia. Nuevamente el péndulo contestó que sí. Ella me dijo que estaba bien claro que había un familiar que venía a reclamarme, como una vida, por algo que se prometió. Yo dije que ya le estaba subiendo la locura a la cabeza, eso no existía, pero como no estaba convencido ella siguió preguntando. Confirmaba esa teoría, para esto yo ya estaba poniendo mucha presión en la mano de ella, y terminé por estrellar su mano contra la mesa. Le dije que no había sido adrede, que estaba sintiendo la mano muy pesada. Ella me dijo que le dijera la verdad, que no solo era mi cuerpo el pesado, que era la espalda la que estaba pesada. Me sentí descubierto, no sabía cómo ella veía eso. Mientras se sobaba la mano por el golpe, comenzó a acomodar de nuevo todo, se fue a buscar unas cosas a un cajón de la cocina, y regresó con unas velas, un encendedor y varios vasos de agua.
me dijo, ahorita vamos a saber quién es la persona que tienes adherida a ti. En eso el viento comenzó a chiflar por la ventana, entraba furioso, hacía un ruido muy raro, pero ella permaneció sin inmutarse, me dijo que no le pusiera atención. Acomodó de sus nuevos utensilios en la mesa y me puso la mano sobre el pentagrama del pañuelo, me pidió que mi dedo medio se alineara con la punta de la estrella. Entonces vimos claramente como una de las velas que estaba prendiendo Nati se apagaba y se apagaba. Ella siguió hasta que se encendió, pero inmediatamente se cayó, rodó hasta llegar a la orilla de la mesa, yo sentía que la sangre se me bajaba a las rodillas. Eso no era normal, pero para convencerme de que solo era una coincidencia, traté de tomar la vela con la otra mano para regresarla a su lugar, pero fue cuando terminó por caer de la mesa y se fue rodando hasta la puerta. Comencé a hiperventilar por la impresión. Nati me sostenía con fuerza la mano, me decía que respirara profundo por la nariz e inhalara por la boca, que lo hiciera lento, contando entre respiración y respiración hasta el número 8. Dijo que no pasaba nada, que íbamos a descubrir lo que estaba pasando. Las velas estaban acomodadas alrededor de mi mano, que ya estaba sobre el pentagrama, los vasos de vidrio con agua hasta la mitad estaban debajo de la mesita, justo debajo de mi mano. Ella comenzó a pedir cosas, a hacer de nuevo oraciones a cosas naturales como el agua, el fuego y demás. Yo sentí como estaba temblando la mesa, estaba poco a poco vibrando, las velas se estaban moviendo, su luz bajaba y subía como por acto espectro. Mi terror comenzó a hacerse evidente, sentía que el corazón se me iba a salir, incluso se salieron 1 o 2 lágrimas. Nati estaba muy concentrada haciendo la petición, y cerró sus rezos ordenando a lo que sea que estuviera conmigo, que se revelara, que dijera su nombre. Yo le dije que no hiciera eso, que no quería ver lo que sea que fuera. Pero ella me indicó que era demasiado tarde. Entonces me veía fijamente, esperando algo. Se fue la luz del lugar, así que solo nos quedó la iluminación de las velas y con ellas la revelación más terrible que haya tenido en mi vida. El rostro de mi abuela nos miraba desde el reflejo del espejo, ella estaba sentada al lado mío sonriendo. Pero al girarme a buscarla a ella no estaba ahí. Solo el espejo me dejaba verla. Entonces le revelé a Nati que ella era la mamá de mi papá, mi abuela María. Lo que te está matando, es tu abuela, me dijo muy segura. Cuando pronunció esas palabras, muy claro, como si lo estuviera viviendo, vi un recuerdo. Después sentí que la pesadez que me embargaba me venció la espalda, me fui de lleno hacia atrás mientras cerraba los ojos. Así vi que yo tendría unos 6 o 7 años, estaba en el departamento donde vivían con mis papás. Estaba jugando en el suelo con un avión azul, yo sentía que me estaba divirtiendo, pero me sentía muy cansado. Estaba débil, me costaba respirar. No hacía mucho ruido, rodaba el juguete despacio en el piso. Incluso escuchaba mi propia tos, sentía un dolor en el pecho por toser. Mi mamá estaba al lado de mí, sentada en uno de los sillones, estaba tejiendo unos zapatos, ella estaba embarazada de mi hermano. Me volteaba a ver y me sonreía con preocupación, luego miraba la tele, todo sin dejar de tejer. También pude oler algo de comida, era como si acabáramos de comer o algo y la casa se hubiera impregnado del olor, todo en ese sueño era absolutamente vívido. Yo veía todo muy grande, los sillones, la mesa, sus sillas, también el librero donde estaba la tele, así como el mueble donde guardábamos los trastes limpios. Sentía la garganta muy seca, me sentía mareado, mi mamá dejó de lado el tejido, y se agachó a tocarme la cabeza, me preguntó si quería vomitar de nuevo o por qué me había quedado inmóvil. Yo le iba a contestar cuando parpadeé, y vi una sombra detrás de ella. Me hice hacia atrás, y mi mamá me vio con pena. Me quedé congelado, no dije nada, luego me puse a jugar de nuevo, estaba concentrado en no levantar la mirada, pero no fue posible.
Comencé a sentir un frío muy fuerte en la espalda, me estaba levantando los vellos del cuerpo. Me toqué la nuca espantando lo que sea que estuviera ahí. Así que ya no pude ni negarlo ni resistirme, tenía que voltear a asegurarme que esa sombra ya no estuviera ahí. Miré a mi madre viendo la televisión, solté un suspiro, no estaba con ella esa sombra, y luego instintivamente me volteé a ver al pasillo del fondo, el que conectaba con las recámaras y el cuarto, algo estaba ahí. Estaba inusualmente oscuro para ser esa hora del día, la luz no lo tocaba. Yo seguía rodando el juguete por inercia, pero observaba fijamente aquella oscuridad. Mi cuerpo se envolvía en un frío horroroso, después miré cómo la oscuridad parecía aumentar en el pasillo. Desde el fondo comenzaba a abarcar, centímetro a centímetro, cada espacio de las paredes, el suelo y el techo. Se incrementaba, venía hacia mí. Cerré los ojos, arrojé lo que tenía en las manos al pasillo, mi avión azul. Al abrir los ojos la oscuridad seguía ahí, no retrocedió nada. Comencé a llorar y mi mamá me regañó por estar arrojando cosas de nuevo, me dijo que ella no podía estarse agachando mucho, que fuera por él, pero yo no quería. Luego suspiró profundamente y se dejó caer por completo en la comodidad del sofá. ¿Qué vamos a hacer contigo, Bruno?, me dijo. ¿No le quieres decir a mamá qué es lo que tienes?, me preguntó angustiada. Yo no dije nada, ni sabía a qué se refería. Con cara muy angustiada, continuó hablándome. Hijo, sé que te sientes mal, pero ¿no quieres platicarme por qué amaneciste en el tinaco del vecino? ¿Alguien te llevó ahí? ¿Te dijeron otros niños que fueras ahí? Yo estaba muy sorprendido, no recordaba nada de lo que me estaba diciendo ella. Vamos, me dijo, háblame, yo sé que no ha sido lo mismo sin la abuela, pero ya te he platicado antes de eso. Abuelita se tuvo que ir al cielo, ella no pudo despedirse, Diosito le dijo que tenía que irse ya, y ella se tuvo que ir. Yo no entendía bien lo que pasaba, pero recordaba ese hecho. El día de mi cumpleaños número 5 estuve con la vecina, ahí me cuidaron, luego llegó mi mamá con mi papá a decirme que mi abuela iba a hacer un viaje, que no iba a regresar. Solo recuerdo vagamente eso, no supe si lloré o dije algo, o si pasó algo más. En mi mente solo estaba la idea de que estaba triste por no tener mi pastel de cumpleaños, luego se abrió la puerta y ahí estaban mis papás diciéndome que no volvería mi abuela. Así que con este nítido recuerdo, yo ya estaba atando cabos. Venían como pequeños fragmentos de memoria. Mi abuela había muerto en mi cumpleaños, yo estaba muy triste, pero luego mi abuela regresó. Al yo entrar a mi casa, una mañana tras terminar las clases, llegué y ella estaba en la casa, como si nada. La veía parada frente a la estufa, como siempre, también al lado de la lavadora, o entre las jaulas de los canarios. Yo platicaba con ella no hacía nada, solo estaba parada y me veía, sonreía. Mi mamá se ponía a temblar cuando me veía a la orilla de la cama hablando con ella. Mi papá me daba una nalgada cuando le decía que estaba sentada en una silla. Nadie me creyó, pero yo veía a mi abuela, con el tiempo ya no la vi tan nítida, iba desapareciendo hasta que solo logré ver su sombra, luego solo era una plasta negra oscura que me miraba todo el tiempo. Estaba recordando eso, mientras mi mamá me seguía hablando, pero sin decir absolutamente nada me paré y me fui a la cocina. Tomé un vaso, me serví agua y vi como mi mamá se agachó entre sus codos pensativos, seguro que estaba preocupada. Tomaba agua despacio, luego volteé a ver al techo y vi muchas moscas, todas moviéndose raro, golpeándose entre ellas, pegándose al techo. Entonces desde la orilla, pegada a una ventana que iluminaba la cocina, comencé a ver de nuevo la oscuridad. Una oscuridad como una mancha que se expandía poco a poco por la pared. Yo sabía que esa oscuridad me estaba siguiendo a mí, que era mi abuela. De nuevo tuve la sensación de miedo, ese frío que se apoderaba de los vellos de mi espalda.
La sombra era muy profunda, era muy negra, extrañamente negra. Las moscas comenzaron a rodearla, luego vi cómo salía poco a poco algo de entre esa oscuridad. Era algo pequeño. Salió centímetro a centímetro hasta que cayó con un sonido hueco al suelo, justo enfrente de donde estaba yo. Tomé el objeto con miedo, no sabía si era real lo que estaba pasando. Pero al tocar ese prendedor para cabello, estaba convencido de que era de verdad. Lo estaba acariciando y revisando, cuando mi mamá apareció detrás de mí. Tomó el prendedor con fuerza de mis manos. Su cara fue de un terror absoluto al reconocerlo, y me preguntó gritando que de dónde había sacado el prendedor de mi abuela. Comenzó a llorar, me agarraba ambas manos, me preguntaba una y otra vez de dónde había estado sacando cosas de la abuela. Me decía que no la asustara, que le contara la verdad, si había entrado sin permiso a la otra casa, así le decían a la casa de mi abuela, para tomar algunas cosas como recuerdo. Ella me decía que los aretes, ese prendedor, un pañuelo y sus lentes estaban encerrados en cajas que se iban a donar. Así que tenía que decirle cómo habían llegado hasta mis manos esos objetos. Ya en crisis de nervios, me rogaba que le dijera cómo, o por qué las tenía, si es que extrañaba a mi abuela y por eso tenía esas cosas. Yo le dije que ella me las traía, que también a mí me daba miedo, pero que ella me las traía. Mi mamá se quedó muda, solo me miró con un profundo miedo, dejando ver la desesperación en su rostro, pero ya no dijo nada, solo me dio un beso en la cabeza y se fue hacia la ventana de la cocina. Luego arrojó el prendedor lo más lejos que pudo. Nosotros estábamos en un segundo piso, así que por la altura y la fuerza con la que arrojó el prendedor, jamás pudo haber caído cerca. Mi madre se fue hacia el sillón donde estaba inicialmente sentada, y comenzó a echarse aire con una revista que tenía cerca. Yo seguía parado en la cocina, fui a dejar mi vaso con agua al mueble. Miré hacia la ventana, la oscuridad se había transportado del techo al marco superior de la ventana, se movía lento, casi como una medusa, se apoderaba poco a poco del marco. Me acerqué lentamente a ver qué estaba haciendo esa cosa ahí. En mi mente de niño supuse que si cerraba la ventana, esa cosa se quedaría afuera y yo adentro, así que cerrando todo, jamás podría entrar de nuevo. Así que se me ocurrió la idea de que tendría que librarme yo mismo de esa sombra, pues nadie me creía lo que estaba viendo. Me acerqué despacio, como intentando que no me viera esa oscuridad. Llegué al marco de la ventana y vi como el prendedor estaba sobre el marco, esperándome. Comencé a temblar, no podía llamar a mi madre para que me rescatara, porque la voz de mi abuela me estaba llamando, me decía que me acercara a la ventana a saludarla, que fuera con ella. Sin saber por qué seguí la orden, me apresuré a subirme al marco de un salto, pero mi fuerza fue demasiada, así que me fui de lleno hacia adelante, me había arrojado por la ventana. Todo sucedió como en cámara lenta, escuché el grito desgarrador de mi madre, vi las plantas y las flores de abajo, pero también vi a mi abuela recibirme con los brazos abiertos. Solo que algo le ocurría, su cara estaba borrosa, solo su sonrisa, inquietante, muy aberrante, la podía observar claro, estaba sonriendo de oreja a oreja. Sentía como se me salían las lágrimas. Luego desperté en los brazos de Nati, llorando. Ella me sostenía la cabeza, me estaba pasando un limón por el cuerpo, no entendía qué estaba haciendo, pero ella hacía cruces por todas partes. Cuando me pude incorporar ella también hizo lo mismo para poner el limón en el fregadero, le roció algo de una botella cercana y arrojó un cerillo. Inmediatamente, un torbellino de fuego se alzó, se movía extraño, parecían verse figuras de rostros monstruosos entre las llamas azules, pero Nati no se quedó viendo, le arrojó un puño de sal y le abrió a la llave mientras oraba pidiendo la limpieza de aquellas fuerzas. Pedía que salieran de su casa. Me quedé sorprendido, tenía muchas preguntas y ninguna respuesta. Era increíble lo que había pasado.
Como me iba a quedar con ella a dormir, tuvimos mucho tiempo para platicar, me adentré en el mundo de lo paranormal, me explicó cosas esotéricas y yo estaba convencido de que eran reales, si no todas, al menos las que tenían que ver con espíritus. Si no creía en eso, ¿cómo podía explicar lo que me había pasado? Ella me dijo que si yo luchaba podría salir adelante, mejoraría, que aquella enfermedad provocada por el alma corrompida de mi abuela iba a desaparecer o aliviarse. Me rendí ante todo, dejé de dudar y acepté luchar contra esa monstruosa figura. Pero lo que realmente me convenció de que iba por el camino correcto fue cuando le pregunté a mi mamá si yo había tenido un accidente, si había caído del segundo piso cuando era niño. Ella me contó que sí, que por eso nos habíamos mudado a una con un solo piso, pero ella creía que por el golpe en la cabeza yo no recordaba nada. Estaba intentando explicarle de alguna manera lo que había recordado cuando el cuadro de la boda de mi abuela se cayó al suelo y se quebró. Lo supe de inmediato, la sensación de frío que me crispaba, los vellos de la espalda me lo confirmaron, mi abuela nunca se iba, siempre estaba siguiéndome reclamando mi vida. Cualquiera que pase por una situación como la mía no me dejará mentir, es una lucha de muchos años, el deshacerse de un espíritu oscuro como el que me persigue, hasta la fecha he podido alejarlo, pero sigo luchando, a veces logro ver esa oscuridad, yo espero con los años ganar esta batalla contra ese mal.